Cristo viene, amén, Cristo viene. Tomen asiento, hermanos y hermanas. Damos gracias al Señor por este tiempo que compartimos ante esta cena del Señor y también ante su palabra. Vamos a orar por la palabra, que Dios nos hable mediante la exposición de la misma. Señor amado, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu misericordia, por tu poder, por tu amor. En esta mañana, Señor, gracias te damos porque podemos, Señor, compartir, Señor, tu palabra, que es, Señor, tu inspiración, Señor, tu Señor, autoridad expresada en esas palabras, para que, Señor, nosotros podamos nutrirnos de ella, para que podamos ser edificados, para que podamos, Señor, ser fortalecidos, para poder ser podados, para dar más fruto para tu gloria. Edifica tu iglesia, obra con poder mediante la exposición, que tu Espíritu Santo dé entendimiento, comprensión en las mentes y en los corazones, que tú quites todo pensamiento que aparte del meditar en tu palabra. En el nombre de Jesús queremos, Señor, tu gracia aplicada en nuestras vidas para la gloria y la honra de tu nombre. Amén. Vamos a continuar con la serie de 1 Timoteo 3. Vamos a leer todo del 1 al 7, pero nos vamos a centrar en el versículo 4 al 7. Sería el título del sermón, Líderes Siervos, parte 4. Como subtítulo le puse el hogar, la madurez y el testimonio. Estamos viendo lo que debe ser y en el contexto que Pablo le está hablando a Timoteo, por qué le da estos requisitos, y eso lo vamos a desarrollar. Dice la Escritura, palabra fiel, si algún anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Dice una cuestión, dice un dicho popular, hazte la fama y échate a dormir. Es un dicho popular que se dice, aludiendo a que las personas se nos puede conocer a través de nuestra propia, ¿qué cosa? Reputación. Tanto para lo bueno como para lo malo. Es decir, nuestra reputación nos precede. Esto es fundamental para tener en cuenta en el momento de realizar la elección de un hombre para ejercer el pastorado, pero esto no es un currículum como que uno presenta por un puesto de trabajo. Más bien es el reflejo de su estilo de vida, tanto en la iglesia, en el hogar, en la familia y ante las personas incrédulas. ¿Cuál es el testimonio también fuerte? En este mensaje estamos hablando, ¿por qué? El apóstol Pablo está hablando a Timoteo y no le está diciendo, a ver, fíjate, discerní, encerrate a orar y ayunar, y que Dios te muestre y te revele a ver quién es el pastor y cómo es, saber discernir. No, manda a hablar de características visibles, comprobables. Los pastores no son los supercristianos, no son los Superman. Son cristianos maduros, con un llamado de parte de Dios, porque no todos los cristianos maduros son llamados a pastorear, pero sí tiene que ser una persona madura en la fe. ¿Y para qué? Para que esté instruido en la palabra de Dios, siendo apto para enseñar. Eso es lo que distingue el oficio. Lo demás son características de cualquier cristiano maduro, que todo cristiano y cristiana debe anhelar, la madurez espiritual. Pero lo que distingue el oficio del pastor o del obispo es el ser apto para enseñar, que no tiene tanto que ver con la predicación o la proclamación, la exhortación, sino el estar enseñando en el discipulado. Estar enseñando a hacer lo difícil, hacerlo fácil, hacerlo entendible. Digamos, una persona nueva, si yo le empiezo a decir, instruir, bueno, hoy vamos a aprender lo que es la amartiología. ¿Sí? Arrancamos con la amartiología. ¿Y con qué se come? ¿Con mayonesa? No. La amartiología viene de la palabra amart, que tiene que ver con caída.
Y logía tiene que ver con estudios, el estudio de la caída, quiere decir la doctrina del pecado. Se dan cuenta que si yo le digo, vamos a estudiar lo que es el pecado delante de Dios, suena un poco distinto a la martiología. Entonces no es cuestión en decir, vamos a instruir en palabra, no es hablar en difícil. Hay un momento sí que por la madurez hay que manejar temas técnicos, más aquellos que sean maestros o pastores. Pero vamos a entender, hermanos, que esa calidad tiene que ver entre las personas del testimonio de la iglesia, en el hogar, y una de las cosas principales. ¿Por qué? Porque Pablo está enumerando requisitos a tener en cuenta a la hora de elegir un obispo, y esta elección debe ser hecha con cuidado, ya que el elegir a cualquiera con criterios equivocados no solo será perjudicial para la iglesia, porque esta debe ser columna y baluarte de la verdad, sino que será una muestra de soberbia y de rebeldía ante nuestro Señor. Pasar por esto es necesario, tiene que ver con el ser y la necesidad. Es necesario que el obispo sea ¿qué? Irreprensible, y bajo ese paraguas empieza a describir lo que sería ser irreprensible, que no lo pueden agarrar con nada, no pueden acusarlo de nada. No estamos hablando que va a ser un hombre perfecto, sin pecado, no. Va a tener luchas, es un ser humano, pero tiene que tener un estilo de vida con madurez, se ve un cristianismo claro y una evidencia clara de su llamado ministerio. Y una de las cosas que vamos a ver, como yo lo intitulé, versículo 4 al 5, el pastor en la casa. Versículo 6, listo y preparado. Y después en el versículo 7, el buen testimonio. Vamos al versículo 4, que nos dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Una de las cosas vemos acá en las Escrituras, el valor que Dios da a la familia. Fíjense en el libro de los Salmos, capítulo 128, verso 3. Dios es el autor de la familia. Entonces, si algo Dios da valor es a la familia. Y acuérdense que todo miembro, todo pastor o todo candidato a ser un obispo, ante todo es un cristiano. Y debe tener una familia. Se daba por asentado que las personas se casaban y tenían familia. Salmo 128, versículo 3. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Fíjense, es una preciosa imagen de la familia. La mujer será como lleva fruto como la vid al costado de tu casa, abundancia, bendición. Y tus hijos alrededor de tu mesa. Es una hermosa imagen de la familia. Dios creó la familia. El primer matrimonio fue creado y hay un propósito en la familia del matrimonio. El matrimonio es reflejar la relación de Cristo con la iglesia. Por eso en Efesios 5, Pablo está haciendo la analogía al matrimonio, pero no está explicando el matrimonio en sí, sino que el matrimonio está explicando la relación de Cristo con la iglesia. Pero así también habla como la familia. ¿Por qué? Dice Efesios de que nosotros también, de ser un edificio bien concertado, que va creciendo, que dice que somos la construcción de Dios, pero que dice también somos miembros de la familia de Dios. Dios nos ve como familia, somos sus hijos. Cristo es nuestro hermano mayor. Hebreos 2:10 dice que Cristo no se avergüenza de llamarnos hermanos. Entonces comprendamos en este sentido que no es de extrañar que el Señor ponga tanto énfasis en el cuidado de la familia. El apóstol ya se había referido a la fidelidad en el matrimonio, esposo de una sola mujer. Y no tiene que ver tan solo con el estado civil, estar casado, porque en esa época la infidelidad era un estilo de vida, no había problema. O sea que lo que hoy hablan del poliamor, de todo eso ya estaba de antes. Y no había problema en esas culturas. Era parte de su religión encima. Por eso el énfasis es la fidelidad del pacto. Un pastor o un candidato a pastor debe ser hombre de una sola mujer. Debe ser fiel al matrimonio. En sus acciones debe tener su corazón, sus ojos solo para su mujer, su corazón solo le pertenece a una sola mujer. En su mente solo a una mujer. No es en la mente piedra libre, vamos, dale que va. No, preservar el corazón y la santidad, porque eso puede endurecer el corazón y nos lleva a hacer esa realidad. Eso se llama pecado. ¿Hay lucha con eso? Seguro.
Pero ¿qué dice Pablo a Timoteo? Huye de las pasiones. Entonces, ¿cuál es el tema? ¿Estamos libres de la acechanza del pecado? No. ¿Estamos libres del señorío del pecado? Sí, por causa de Cristo. Pero acá estamos hablando del cuidado de la familia, es algo fundamental. Es algo fundamental. Que esa persona que va a ser pastor o candidato a pastor tiene que tener su casa en orden. Porque viene en sentido que gobierne. La palabra griega es postemi, que es poniéndose en pie. Quiere decir, es como decir, como yo acá vengo, me levanto, me pongo en pie para dirigir. Que gobierne, y encima lo tiene que hacer en forma excelente, porque que gobierne bien, en el griego dice, excelente, póngase delante en pie. Así dice literalmente en el griego. Es una forma excelente que debe hacerlo. O sea, no solo gobernar, sino hacerlo bien. A su casa. De hecho, los puritanos decían que los hogares eran pequeñas iglesias. Una de las cosas que nos decían el día de ayer el pastor Mariano Merino, pastor de la iglesia bautista de Carapachay, nos decía lo siguiente: fíjate, tenés que ponerte este chip. Eso ya nos hablaba como de pastor a pastor. Tu primer ministerio. Vos venís cansado de tu labor ministerial, venís cansado de tu trabajo, lo único que querés hacer es, bueno, venir y relajarte y ya está. Tenés que ponerte este chip, hermano. Ahí recién empieza tu primer ministerio. El primer ministerio de un pastor. Y el primer ministerio de alguien que aspira a ser pastor. Y el primer ministerio de cualquier varón creyente es tu familia. Es el cuidado, el pastoreo y la guía de tu familia y que sea un buen gobierno. Esto debe ser hecho de una forma excelente y es manifestar una realidad. En esto se manifiesta su capacidad de ejercer autoridad como esposo y padre de familia. Digamos que es el laboratorio donde los demás deben estar observando cómo es esta persona en su casa. Por eso la membresía en la iglesia significativa, que es la que Dios nos manda, ser miembro de una iglesia. Una persona, un candidato a pastor, no lo he visto, habla de que es una persona hospedador, o sea, tiene su casa abierta, la gente viene, puede observar su casa. Es más, anhela que venga a su casa y que lo vean cómo vive, porque es transparente. Ya cuando empiezan a cerrar la casa y cosa que no, esto no te metas, no dejan hablar con la familia, no dejan hablar con la familia, nunca dice nada de la casa, guarda, hay algo que está ocultando. Cuidado con ese tipo de personas. Puede estar ocultando abusos, malos tratos, autoritarismo y demás cosas. Pero ya hay algo raro en eso. ¿Y qué nos habla la Escritura? De gobernar bien. Y de tener a sus hijos en sujeción. Con toda honestidad. Tener a los hijos en sujeción, del griego jupotaje, que quiere decir subordinarse de alguien, como bajo el rango de alguien, respetando la autoridad como padre. Los hijos deben estar en sujeción. En el pasaje paralelo, por ejemplo, también nos habla, Tito capítulo 1, verso 6, que tiene que tener ordenado su casa, que gobierna bien y que tenga sus hijos creyentes. Y bueno, ahí hay una discusión, si realmente el candidato a pastor, sus hijos tienen que ser todos creyentes, porque el término que está utilizado en el griego es el mismo para la palabra fiel. Segunda Timoteo, capítulo 2, verso 2, dice, esto que ha visto y oído de mí, enséñaselos a hombres fieles e idóneos para enseñar a otros. En definitiva, tiene que ver, en el peso, y esta es la posición que tenemos nosotros, de que tengan hijos que vivan decentemente en la casa, que tengan fidelidad y respeto a la autoridad del padre y de la mamá, por supuesto también, que sean hijos que vivan de una forma ordenada. Pero también no le está hablando a chicos, no tan solo chicos chiquitos, bebitos o chicos chiquitos, está hablando de hijos ya quizás mayores, hijos grandes, adolescentes o más grandes, que estén en la casa y que, como dice en Tito, que no sean acusados de disolución. Tito capítulo 1, verso 6, Tito lo que dice lo siguiente: y el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni rebeldía. ¿Qué es disolución? La disolución en el griego es la palabra despilfarro. Es como hizo el hijo pródigo, despilfarró toda su fortuna. En mujeres y en todo tipo de placer, en eso. El despilfarro su vida. En una vida rebelde. Entonces una persona tiene que tener, en ese sentido, un gobierno claro de la casa.
Por supuesto que este liderazgo debe ser según Efesios 5:25. ¿Qué nos dice la Escritura en Efesios 5:25? Habla primero de la relación de la autoridad como esposo, la relación con su esposa, porque sí, la mujer tiene que sujetarse al esposo así como la iglesia se sujeta a Cristo. ¡Aleluya! Pero ¿qué nos dice a los varones? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Un amor sacrificial. Un amor que es un cuidado amoroso, una guía prudente, una guía sólida, pero también tiene que ser en amor. Debe verse un liderazgo claro en el esposo, un liderazgo amoroso como esposo y también como padre. La esposa es la única ante sus ojos y su corazón. Es su mejor amiga, la única amiga. Todo cristiano varón, casado, a veces no, pero yo tengo una amiga mía. No, es amiga de tu matrimonio. Tu única amiga, bíblicamente, es tu esposa. No, pero una amiga del barrio, amiga del matrimonio y compartís a tu esposa en la amistad. No, pero yo le quiero confiar cosas a mi amiga y ella me quiere confiar cosas. Con tu esposa, fantástico. Cuidado. Una cosa nos decían ya, cuidado hermano cuando haya pastores o vean líderes que quieran ministrar a otras mujeres a solas. Cuidado. Puede ser principio de dolor de cabeza. Debe haber esa expresión de fidelidad. No, pero es mi amiga, sí, del matrimonio. Nosotros tenemos amigas, pero del matrimonio. Mi mejor amiga es mi esposa. Mi única amiga es mi esposa. Es la persona que es mi confidente, es mi compañera. Y en cuanto al cuidado de los hijos que deben ejercer y que se debe ejercer el amor, el liderazgo no solo es amoroso, sino que es un liderazgo comprometido. No es un liderazgo ausente. El padre, ¿cuál es el liderazgo ausente? El padre que deja que sus hijos hagan lo que quiera, con tal de que no los molesten, que no los interrumpen cuando se quiere relajar. Dice un autor, la así llamada idea progresista de dejar a los hijos hacer lo que quieran, no tiene apoyo en la Biblia. Y aquel que relega la crianza de sus hijos a su esposa, espera que todos le sirvan como si fuera el gran jefe, como quieren, no quieren que sea interrumpido, inclusive a veces, como a veces vienen los chiquitos, a veces vienen y te interrumpen con preguntas, a veces vos decís preguntas tontas. ¿Y por qué el caballo tiene 4 patas? Y uno viene cansado, y es verdad, viene cansado. Como decía el pastor Mariano Merino, a veces, fíjense que espiritual a mi hijo, le fue a hacer una pregunta. Papá, quiero hablar con vos. Y él había llegado cansado. ¿Y qué le dijo? Pero es importante lo que tenés que decir. Claro que es importante, tu hijo quiere hablar con vos, pero él ya cansado. ¿Es importante lo que tenés que decir? Sí, papá, menos mal, fue un momento soberano de gracia. Pero en este sentido, como padre, vos no podés venir. Bueno, dejá de molestar. Andá a seguir jugando, toma los juguetes. Andá al chupete eléctrico, andá a jugar al videojuego, dale, dejá de molestar. Papá está cansado. ¿Por qué también pasa lo siguiente? Relegar la crianza a otros. Porque después cuando salga mal o venga la mal crianza, echarle la culpa a la madre. ¿Ves? Por culpa tuya este chico es así. Por tu culpa. No, hermano, estás equivocado. Y estoy hablando a los creyentes, no estoy hablando que puede ser alguno candidato a pastor, pero todo creyente debe tener comprometido con la crianza de los hijos. Porque él tiene que ver una de las cosas, tiene que ver con presidir, tiene que ver con hacerse cargo. No un gobierno distante, no un gobierno que no le importa nada, el gobierno ausente, y por otro lado tampoco tiene que ser un gobierno dictatorial. No es una dictadura. No es querer estar imponiendo base a garrotazo o base a amenaza, queriendo moralizar a los chicos, portate bien. Muchos pastores e hijos de pastores, nosotros nos contamos un hombre, un pastor que es hijo de pastor, y lo que él había sufrido en su infancia, porque el pastor decía, portate bien, porque vos sos el hijo del pastor, y tenés que portarte de esta manera. Se busca como si los hijos de los pastores tengan un estándar diferente, y tiene que ser monumento a la perfección. Donde se equivocan, lamentablemente muchos usan como objeto para
bombardear a los pastores. Pero el tema es entender, hermano, que el llamado está sobre el varón, sí debe, y no excusa que tengan un gobierno claro, que tengan sus hijos en sujeción, pero uno no puede moralizar. Portate bien porque vos sos el hijo de tal y cual. No solo de pastor. Mirá, hermano, estamos yendo a la iglesia, nosotros soy el diácono, o yo soy el creyente que está acá hace mucho tiempo, así que portate bien. No, porque eso es moralizar a los hijos. Entender que no es una dictadura ni un gobierno ausente, sino un gobierno presente, amoroso, sólido. Debemos hacer el tiempo de enseñar el Evangelio. Enseñar a hacer lo que tiene que hacer. ¿Por qué tenés que hacer esto? Porque esto agrada a Dios. Tenés que obedecer, hijo. ¿Por qué? Porque Dios así lo estipuló. Porque a Dios le agrada, pero Dios te va a ayudar. Se casó tu padre. ¿Por qué tengo que obedecer si esto no lo quiero hacer? Porque Dios te puso un padre para guiarte. Y esto agrada y es la voluntad de Dios. Por eso. Que enseña y confía, ese padre enseña y confía en el poder del Evangelio para la salvación de sus almas. Muchos pastores hemos pasado el momento, a veces un tormento en el corazón, ver que algunos de nuestros hijos no son salvos. Y eso es una carga en el corazón. Pero nosotros debemos enseñar la palabra y teniendo la seguridad que Dios lo va a salvar cuando Él quiera salvarlo. Dios no me debe nada a mí porque yo sea pastor. Dios no me debe nada a mí para salvar a mi hijo o a mi hija. No me debe nada. Si Él lo salva es porque Él quiere salvarlo. Pero oramos hasta el último momento, el último tiempo de su existencia o de la nuestra. Porque quizás yo parta de esta tierra y Dios salve a mi hijo o a mi hija lo pueda salvar después que yo parta. Eso es en la soberanía de Dios. Pero algo que te trae descanso de entender una de las cosas. Muchas veces muchos pastores se veían frustrados y padres se ven frustrados con sus hijos. ¿Por qué? Porque moralizan a los hijos. Y pensás que son buenos porque vienen a la iglesia. ¿Dónde te va a cambiar la idea? Es entender de que si no está en Cristo, está muerto. Está muerto en su delito y pecado. Y eso te va a cambiar la bocha. ¿Por qué? Porque te va a traer más misericordia. No te vas a enojar porque hace rebeldía o no quiere estar, sino vas a entender misericordia. Necesita el nuevo nacimiento, si no, no va a poder. Te va a motivar más a la gracia y a orar al Señor y enseñarle el Evangelio. El resto lo hará el Espíritu Santo. Pero el buen liderazgo confía en el Evangelio y confía en el poder de la palabra de Dios para salvar a su familia. Un buen gobierno, la sujeción debe ser con toda honestidad. Tener a sus hijos en sujeción, subordinados pero con toda honestidad. Porque muchas veces puede parecer de que los hijos sí obedecen, pero en su corazón están rebeldes. ¿Vieron cómo ese famoso dicho? Está bien, yo me siento, pero en mi interior yo estoy parado. Son hijos rebeldes, no se sujetan de corazón. Se ejerce de tal manera este liderazgo que los hijos no solo vean que es bueno obedecer a papá, sino también que es aconsejable obedecer y es llegar al punto que encuentren deleite y protección en esa obediencia. Sean creyentes o no sean creyentes los hijos, nacido de nuevo o no, pero entiendan, no, yo a papá le voy a hacer caso. Esto hoy no lo entiendo y quizá me cuesta, pero él tiene razón. Después el tiempo me va mostrando que él tiene razón. Pero porque das un consejo sabio, justo, aunque tengas que disciplinar a tus hijos. Dice la Escritura que tenemos que disciplinar a nuestros hijos, criarlos en cómo, en toda amonestación y disciplina del Señor. Dice, no, déjalo que haga lo que quiera, pues total, ya va a crecer, y si lo haces crecer rebelde, contestador, malhumorado, caprichoso, eso va a ser peor cuando sea grande. Va a ser hijo de ira. Va a estar enojado porque nadie le responde, porque se le mete la idea que todo le corresponde. Vemos, por ejemplo, tristemente en el testimonio de la vida de los hijos de Samuel. Vemos ahí, de Elí, digo yo en el primer libro de Samuel, pero acá vemos en el libro de los Proverbios, que habla sobre el cuidado de los hijos. Proverbios, capítulo 13, verso 24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece,
mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Esta nueva interpretación de la nueva moral, no, deja al chico, porque si vos lo castigás, algo se va a traumar. Mentira. Hay distintas escuelas filosóficas que dicen, no, al chico hay que dejarlo que se desarrolle a sí mismo, desarrolle sus habilidades, no hay que coartarlo, hay que dejarlo ser libre, porque así se está formando su carácter iracundo. ¿Por qué? Porque el chico, como lo ves, chiquito, bonito, creciendo, está muerto en su delito y pecado hasta que la gracia de Dios no intervenga. Y nosotros somos quienes le debemos guiar a esa gracia, ser instrumentos, dejarlo hacer cualquier cosa. Como hay algunas escuelas, en Italia hay una, por ejemplo, que dice, no hay que dejarlos crecer libremente para que se desarrollen. Se está criando bajo su propia naturaleza caída, su corazón egoísta, pecaminoso y rebelde a Dios. Lo lamento si vos veías a tu hijo de esa manera, pero de otra manera, pero bíblicamente está así. Y hay que asumir esa realidad. Por eso es el trabajo del varón y de la mamá también de guiarlos al Evangelio. Guiarlos y hacerles el Evangelio en todo aspecto de la vida. Pero esta autoridad debe surgir de la autoridad en el Padre, pero de saber quién es Él en Cristo. ¿Quién es el hombre en Cristo? Nueva criatura. ¿Quién es Él en Cristo? El varón, ¿quién es? Es la autoridad delegada por Dios para dirigir a la familia. Acuérdense, como decían los puritanos, las casas, los hogares son pequeñas iglesias. El rol de un varón es de proteger, de proveer y de guiar. Las decisiones de peso en la casa tienen que estar en los hombros de los hombres. Por supuesto, deben consultar a las esposas, porque ellas tienen un discernimiento y ven las cosas mucho mejor que nosotros en sí. Pero el hacerse cargo es decidir uno, no se puede quedar inerte. Y bueno, que pase la vida, y bueno, si pasó esto, vino el camión, y lo tenías cerca, así te corriste. No, pensé que se iba a correr, y te atropelló, sí, pero bueno, como lo veía, me pasó por encima. No, hermano, ese es un liderazgo pasivo, no es bíblico. El liderazgo del hombre bíblico es activo. Por eso habla de ponerse en pie delante, es ponerse a dirigir. Por eso es ejercer el gobierno en la autoridad de Cristo. Tiene que ser de tal manera que quizá cuando nuestras hijas se quieran casar, digan, yo me quiero casar con un hombre que fuera como mi papá. No porque tengan complejo de Edipo. El complejo de Electra, ¿Cuál es el complejo de Electra? Una chica se enamora de su padre. No estamos hablando de algo erótico, sino viendo el carácter. Este es un cristiano, alguien que cuida a mi mamá, que protege a mi mamá, que nos cuida, que nos protege, que nos enseña, que nos lleva el Evangelio. Yo quisiera un hombre con ese carácter que se case conmigo, porque es un hombre que modela a Cristo. Que cuando vengan todas estas ideologías que están impuestas, la ideología de género, diciendo que el hombre está mal, que ser hombre está mal, el hombre es opresor, el heteropatriarcado y cuánta taradez que se enseña en este tiempo, poder decir a esa chica, mira, yo no sé con lo que vos el hombre que conociste, pero mi papá no es así. Pero es un gobierno de acuerdo a la guía del Señor. Y tener tiempo, tomate tiempo, charlar con tus hijos, enseñales. Amorosamente, no, bueno, está bien, te lo doy esto para sacarte de encima. Escuchalos. Los corazones deben ser, es una gran batalla. Es como decía uno, yo quiero ganar el corazón de mi hijo para Cristo antes que venga al mundo y se lo gane. Cuando empieza a asomarse al mundo, porque no es tenerlo en una esfera de cristal, sino que en un momento van a tener que enfrentar este mundo, pero ya está ganado el corazón. Obvio que es la obra de la salvación del Señor, pero uno es instrumento en sus manos y confiando en su gracia. Este poder modelar el Evangelio es solo a través del poder del Espíritu Santo. También una de las cosas que vean los varones y decir, yo me quedé admirado en una congregación que nos decía, no, nosotros ahora no tenemos grupo de jóvenes, pero lo que nosotros tenemos son nuestros hermanos mayores en la fe, los cuales nosotros seguimos su ejemplo. O sea, no era el tema de venir a entretener un grupo por entretenerlo. No estoy en contra del grupo de jóvenes, estoy diciendo cómo están mirados. Y así decir, varones que van a decir, yo quiero ser como mi papá. Wow. También, una de las cosas que debe ser un buen administrador de sus recursos. Puede tener un buen carácter,
Pero si no es ordenado en sus finanzas, esto es una bomba de tiempo. ¿Cómo administra ese candidato a pastor o ese pastor su casa? En lo monetario. ¿Es una persona que vive dando mal testimonio porque le debe a cada santo le debe una vela? ¿O podemos ver una persona con criterio? Entiendo, hermano, yo también vivo en Argentina, siglo XXI, año 2023. Pero la cuestión es entender buena mayordomía, no despilfarrar recursos. No deleitarte en gastarte cosas que te gustan y tenés ganas de comprarte y después cuando tenés que comprar lo importante, lo esencial, no te queda un mango. Tener criterios bíblicos para administrar. En la Escritura hay criterios bíblicos para administrar. La famosa idea de no gastar más de lo que se gana no viene de los economistas de ahora, no vino de Sócrates, viene de las Escrituras. Una sabia administración, una mayordomía. Un pastor es mayordomo en la iglesia, pero primero debe ser mayordomo en su casa. ¿Cómo lo administra? De acuerdo con su esposa, en los criterios bíblicos. Pero debe estar administrando bien. Administrar su tiempo, su salud, administrar su corazón para no distraerte en cualquier tontera. La salvación es de Dios, pero los hijos no deben estar acusados de ser rebeldes y despilfarradores, sino que estén en orden en sus casas, mientras vivan con sus padres. ¿Por qué vemos lo siguiente? Hay una pregunta retórica que Pablo hace en el versículo 5. Hace un término parentético, un paréntesis, como hablando, siguiendo el tema, sin salir del tema, hace una pregunta retórica. Es una pregunta que tiene una respuesta en sí misma, es como que la está haciendo con trampa. Es como decir, ¿de qué color el caballo blanco es San Martín? Está diciendo, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Esta pregunta está hablando que el gobierno piadoso es la siembra para la sujeción de los hijos. Y la sujeción en honestidad es la cosecha. Si no se tiene control de los hijos, como tenía el sacerdote Elí, que vivió en la época del libro de los jueces, donde él no amonestaba a sus hijos. ¿Y qué pasaba? Sus hijos era tal el testimonio malo, robaban de las ofrendas, robaban de los sacrificios, que la gente se burlaba. La gente se burlaba del servicio a Dios. Menospreciaba el servicio a Dios, menospreciaba el sacerdocio. Y el padre nunca les decía nada. Por ahí alguna vez, muchachos, me parece que esto está mal lo que están haciendo. Por eso Dios decidió borrar el sacerdocio y Dios levantó a Samuel. Entendamos que el mal testimonio, el desorden, se cae en descrédito. Esto trae descrédito al evangelio. Y si no se tiene esto, ¿cómo Dios le va a confiar la iglesia para que el pastor trabaje para presentarla ante él como esa novia preparada? Según, por ejemplo, lo que dice segunda carta a los Corintios, capítulo 11, verso 2. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, verso 2. Nos dice la Escritura cómo está haciendo Pablo, ¿no? Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Fíjense cómo es el rol pastoral y el rol del siervo de Dios. Preservar por la pureza y el tratado de la iglesia. No la fuente para sacar dinero o ganancia para que diga yo mando acá. No es el cacique de una tribu, es un mayordomo. Y es quien presenta ante Dios. Tenemos esa misión. La profesión la da Cristo, la conversión la da Cristo, sí, pero nosotros debemos administrar. Por eso dice la Escritura, nosotros somos ministros competentes en un nuevo pacto. Y el mejor lugar para ver la calidad y capacidad de liderazgo de un futuro pastor o de un pastor es ver cómo es en su casa. Con su familia, donde lo conocen en profundidad. Porque tu esposa es la que te conoce y te va a cantar las 40. Y pasa. Pero no te diste cuenta de esto y debe hacerlo como ayuda idónea. No tapar, no porque es el pastor o porque va a ser el pastor. Porque esto no es un currículum que vos lo presentás, listo, me dieron el trabajo y el currículum ya lo tiro. No, tiene que ser el estilo de vida del pastor. Cualquiera tiene libertad de ir a mi casa y ver cómo vivo. Vaya con la intención de estar un tiempo en comunión, no con la intención de ser el escáner. ¿Cómo? Ah, sí, eso sí, llame para avisar. Antes. Claro, entonces entendamos esto. Después vemos listo y preparado, verso 6. No un neófito,
No sea que envaneciéndose caiga en condenación del diablo. Neófito en el griego tiene que ver con una nueva planta. Neo es nuevo, fito es vida, nueva vida. Un cristiano nuevo, un creyente recién convertido, con que tenga convicciones teológicas sólidas, no alcanza. Tiene que ser una persona experimentada en la fe. ¿Por qué? Bueno, aquí Pablo ve fundamental la madurez espiritual del candidato. No estamos hablando de madurez cronológica. Una persona puede estar en sus 25, en sus 30 años y ser una persona madura en la fe y puede ocupar y tener el llamado de Dios para ser un anciano en la iglesia. Pero puede tener 40, 50 años, conocimiento, pero es ser inmaduro espiritualmente. Todavía es un niño. ¿Por qué es esto? La madurez espiritual del candidato, esto es prevenir cualquier dolor de cabeza futuro. Hay infinidad de testimonios de hombres con grandes dones y capacidades, pero que al tomar el ministerio prematuramente tuvieron un ministerio a corto plazo, o sufrieron las consecuencias de no estar con la templanza, el conocimiento de Dios más allá de lo intelectual, el conocimiento en el corazón, en la madurez. Recordemos que los seminarios no hacen pastores, los seminarios les brindan herramientas para trabajar, pero estos pastores se hacen en el contexto de la iglesia local, tutelado y al lado de otros pastores más experimentados que pueden aconsejar, guiar, ante los cuales tiene que rendir cuenta. Hombres con carácter probado y aprobado. Por eso, por ejemplo, cuando yo fui esta semana ahí a Pilar, el lema era pastores aprobados, que es un pastor aprobado. Entonces, tened en cuenta en este sentido. No una persona que tenga mal carácter, sino una persona que esté apta y fortalecida con madurez para soportar el peso de la obra del Señor, la responsabilidad santa, la encomienda divina, porque aprendió a esforzarse en las fuerzas del Señor. Segunda a Timoteo, capítulo 2, verso 1, Pablo le dice a Timoteo: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Es un esfuerzo por leer, por estudiar, por estar preparado para el Señor, pero en dependencia. Un esfuerzo para orar, un esfuerzo para aconsejar, estar lúcido, pero es un esfuerzo en dependencia del Señor. No debe ser una persona contenciosa, un peleador, un contradictor, alguien que esté buscando permanentemente la discusión y menos que quiera resolver todo, como vimos la semana pasada, a las trompadas. Hombres que están firmemente arraigados en Cristo. Ya experimentados creyentes que soportan los ataques del enemigo en nuestras almas, así como la soledad, están preparados para soportar la burla, el desprecio, el menosprecio, la crítica amarga. Es alguien apacible, dispuesto a ceder en beneficio de otros, que no se descontrola y que aún así extiende la mano, perdona, ama a su Dios, ama a la iglesia con toda su vida. Es aquel hombre que ha pasado por el yunque de Dios. Tiene claro que sin Dios no es nada, que por gracia son llamados por Dios y por gracia nos usa para que seamos útiles en su reino, sirviendo a su generación y preparando para la próxima para pasar el testimonio. Ayuda a pesar de traiciones, de dolores, ya que lo sostienen las convicciones teológicas firmes que debe tener en la palabra de Dios. Su fe debe estar ya desarrollada para ver con ojos de la fe, pero con anteojos a través de las Escrituras. No es la fe por la fe en sí misma, sino se transforma en esa visión positiva que después se termina construyendo castillos en el aire. Yo sé que todo va a ir bien, porque todo va a ir bien, todo es éxito y maravilloso. A ver qué nos dice el Evangelio respecto a esta situación. Y a veces todo lo contrario, vemos a la luz de la Escritura, esta situación, este pecado, si sigue así, no va a ir bien, va a ir de mal en peor. Pero hay gracia, podemos hablar la gracia, hablar a la persona que se convierta de sus pecados y que Dios pueda restaurar su vida. Ver la vida, ¿por qué me está pasando este problema? No quedás paralizado por el problema que te vino, sino que estás activo, podés salir porque tu fe está madura. Ya sabés que tenés esta lucha, pero sabés que tu Dios es más grande que tu problema. Aquel creyente que todavía no tiene esa visión clara no puede tener el liderazgo en la iglesia. Debe ser un fiel creyente y un discípulo de Cristo antes que ser pastor. Por eso, por ejemplo, Pablo decía: en todo tiempo yo sé vivir en abundancia, en escasez, sé tener hambre o estar reventado comiendo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y estaba en la cárcel. ¿Pero por qué? Porque él conocía a Dios, era un hombre maduro en la fe.
Pablo estuvo 3 años en Arabia antes de ir a hablar con los apóstoles de Jerusalén, que fue a visitarlos. Él, cuando fue apartado para la obra misionera en la iglesia de Antioquía, donde estaban los maestros, donde estaban los evangelistas, donde estaban los profetas orando, cuando el Espíritu Santo le dijo apartarme a Pablo y Bernabé para la obra que yo les he encomendado, ¿de qué es lo que estaba hablando ahí las Escrituras? Pablo ya había pasado 10 años desde su conversión, cuando fue apartado para su primer viaje misionero. O sea, se tiene que tomar tiempo. Una persona que tiene como prioridad el adorar a Dios y servir a Dios. No aquel que, bueno, hoy es domingo, pero hace mucho calor. No, mejor no voy a la iglesia. No, tengo otro compromiso. Empieza a desechar, entonces, cuidado. Esa persona que relativiza. Porque un creyente, Dios es tu prioridad. El día del culto del Señor, esa es tu prioridad. No hay otra. Una nueva vida no puede cumplir esto. La falta de tiempo. No se puede mandar a niños a trabajar con tanta responsabilidad. Y cae en condenación del diablo. Ahora, no es que el diablo no te va a condenar porque él en la Biblia no es puesto como juez. Él no puede condenar a nadie. Él es el acusador. Por eso Satanás es el adversario. Él está como el fiscal. Pero ¿cuál es la condenación del diablo? No te vas al infierno por eso. Pero ¿cuál es el tema? ¿Cuál es caer? El orgullo. Porque el gran problema que muchos, siendo inmaduros en la fe, se la creen, porque su corazón todavía no fue moldeado por el Evangelio, no fue moldeado por Dios. Tiene dones, tiene capacidades, pero su corazón tiene que ser moldeado. Tiene que ser humilde ante Dios. Y muchos caen en el orgullo, en la soberbia, en la pedantería. Y al poco tiempo se dan el lujo alguno de quizá de pecar y no hay problema, porque yo soy el pastor. Y comienzan cuando lo empezás a contradecir, no, yo soy el ungido de Dios, cállate la boca. Cuidado con decir soy el ungido de Dios. ¿Sabe lo que significa ungido? Cristo. Estás haciendo Cristo. Cuidado con esa soberbia. Caminen el ungido de Dios. Y algunos son más anticristos. Y lo digo con ese peso. Son anticristos. Asimismo quieren ocupar el rol de Cristo y el lugar de Cristo en esta tierra. Entender, hermanos, que lo que destruyó a Satanás, ¿qué cosa fue? El orgullo. El pecado nació en él. Él era querubín que dirigía la alabanza a Dios, hermoso y perfecto, pero hasta que se halló maldad en él. ¿Cuál fue? El orgullo. Quiso tomar el lugar de Dios, quiso poner su trono al lado del trono de Dios para él ser adorado y por eso trajo a pérdida. Y muchas veces el orgullo fue motivo de la caída y de la pérdida de muchos ministerios, que truncaron su vida y sus ministerios. ¿Pero por qué? Por ser inmaduros en la fe. Por otro lado, también vemos que esto lo puede descalificar, perder hasta el ministerio, por un corazón orgulloso e engreído. Que sea el pastor no quiere decir que tengas que tener la razón siempre y no quiere decir que vos tenés toda la respuesta en todo momento. Es bueno a los futuros líderes y hombres en su casa también les digo, a veces es bueno decir, no sé, pero déjame que voy a investigar. Y el último, un buen testimonio. Dice la Escritura, también es necesario que tengan buen testimonio los de afuera para que no caigan en descrédito y en lazo del diablo. Es esencial para un pastor ser irreprensibles, de tener buen testimonio de lo que están de afuera de la iglesia. Y algunos dicen, no, pero ¿por qué están así? Pero aparte, el mundano, está bien que la persona no creyente, un corazón caído, una persona rebelada con Dios, no va a tener un parámetro fidedigno. Pero sí hay cosas que la persona que no es creyente tienen un sentido de lo bueno y lo malo. Y cuando sus acusaciones sean reales y no se condicen con el Evangelio, ahí donde el candidato, el pastor, debe poner las barbas en remojo. Porque para ir para un mundano, ver a un pastor que sea borracho no es ningún problema, total, capaz que él mismo también es borracho. Y no lo va a criticar por eso. Pero por ahí sí lo ve que es un mujeriego, entonces, pero venía a hablar acá, o ya anda peleando con todo el mundo, va a ser pastor. Y tiene razón, porque el Evangelio nos ordena a no ser iracundos. Todo creyente debe ser un carácter apacible. ¿Por qué lo afuera de la iglesia? ¿Es realmente algo necesario ver el testimonio? A ver cómo es visto en el barrio, cómo es visto en el lugar. Absolutamente sí. ¿Qué es buena reputación? Es la fama, en cierta manera. Es que como nos ven las personas que no son creyentes. El criterio no debe ser la mente del ser humano caído, de una mente caída reprobada. El criterio
verdadero siempre es la palabra de Dios. Porque nunca va a ser aceptado por el mundo. Jesús, que le dijo, San Juan 15, 18 y 19, el mundo se aborrecerá porque me aborreció a mí primero. O sea, no espere ser, como decía Charles Spurgeon, nosotros somos la sal de esta tierra, no el caramelo de este mundo. Es más, cuidado cuando un ministerio es muy alabado por el mundo. Cuidado, muchos se han deslizado, los han querido meter en puestos de política, aplaudidos por el mundo, y se han quedado embelesados por no ser maduros y entender que eso puede ser un engaño y una trampa diabólica. No quiere decir que un ministerio se cierra toda cuestión, pero tener cuidado de eso. Pero el incrédulo, como tiene nociones de lo bueno y lo malo, y no debe haber acusación, no debe dar lugar a manchar la reputación del obispo. Por eso el liderazgo es desde el ejemplo. Como dice Pedro en su primera carta de Pedro, capítulo 5, verso 3. Primera de 5, verso 3. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. El liderazgo bíblico es desde el ejemplo. Yo no puedo ser ejemplo de decir, no, vengan todas las reuniones, si yo vengo cada tanto, cuando a mí se me antoja. No, sean puntuales y yo llego a la hora que se me antoja siempre, como estilo de vida. Una vez te puede pasar que te dormís, te pasó algo, ibas caminando, te cruzó un perro, puede pasar, pero no toda la vida. No, tienen que realmente tener un buen testimonio. Y a veces, los de afuera, muchas veces me ha pasado a mí, ese creyente, yo ya empiezo, ¿ese va a la iglesia? Y empiezan a relatar cosas realmente penosas. Todos los creyentes son sacerdotes, es verdad. Creemos en la doctrina del sacerdocio universal, de la iglesia del Señor. Todos creyentes somos sacerdotes delante de Dios porque ministramos a Dios, predicamos el evangelio todos. Nada más que los obispos o los ancianos están un poquito más adelante. Entonces, a estar un poquito más adelante, por eso es guiar del ejemplo. Porque el ministerio pastoral no es alguien que lo tenés que mirar arriba, como si fuera Dios, no. Es un liderazgo lineal. Es alguien que va adelante, por eso está presidiendo. Isaías 49:6, el profeta habla sobre Cristo, que iba a ser luz del mundo. Simeón en el templo, cuando ve al bebé, a Jesús, dice, Señor, ahora mis ojos han visto al ungido de Dios, han visto la promesa de Israel, ahora despide a tu siervo en paz, ahora me puedo morir tranquilo. Simeón certificó que Isaías 49:6 se cumplía en Jesús, porque dijo, esta es la promesa para Israel. Cristo está profetizado aquí, Simeón lo ve en la puerta del templo y certifica que el cumplimiento de esta profecía, y nosotros, por causa de nuestra unión con Él, en cierto grado compartimos la misión de predicar para extender el reino de los cielos. ¿Qué nos dice Pablo en cuanto al testimonio? En todo sentido, Filipenses 2:15. La carta a los Filipenses nos dice lo siguiente, capítulo 2, verso 15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Hay un resplandor, ser luz y sal de la tierra. Pero un mal testimonio ocurre que avergüenza el evangelio. ¿Y saben qué es lo que ocurre? Como Pablo le dice a los romanos, le dice a los judíos en la epístola a los romanos, capítulo 2 de Romanos, versos 23 y 24, le dice lo siguiente, tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Y hoy en día, por causa del mal testimonio de muchos cristianos y muchos pastores, el nombre de Dios es blasfemado. Tienen en poco algunos que dicen, para ser cristiano como prefiero no ser cristiano. Esas con congregaciones que no hay diferencia entre el mundo y la iglesia del Señor es lo mismo. Entonces el pecador se siente fantástico, pero se va a ir al infierno porque no se predica el evangelio. Y el mal testimonio de muchos pastores ha hecho que se blasfeme el nombre del Señor. Este dice que es cristiano, este es pastor, este es un sinvergüenza, aquello, cosas penosas. Por eso debemos entender que el nombre es blasfemado por la desobediencia. Por eso no se puede poner a cualquiera, por más que tengamos, debe tener un buen testimonio, debe tener
un buen testimonio de parte del Señor. Pero esto es tan así, mirá que Dios va a ser tan estricto. La cuestión es lo siguiente. Dice su primera carta a Pedro, capítulo 2, verso 12, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. El inconverso terminará glorificando a Dios por causa de nuestras buenas obras. Los pastores deben tener un buen testimonio. ¿Para qué? Esto es algo preventivo. ¿Para qué? ¿Qué es esto? Buen testimonio debe tener un buen comportamiento delante de los demás. ¿Para qué? Esto es un precepto preventivo. Es para que no pase o que no caiga en mal testimonio, y esto hará que el obispo impedirá que el obispo sea creíble. O sea, no va a ser creíble. ¿Cuál es el lazo y tentación del diablo? Es que va a estar tentado en ¿qué? En querer resarcirse, en querer vindicarse. No, yo no soy así, yo no soy. Vas a perder el tiempo. ¿Cómo? En vez de estar predicando la palabra de Dios, ministrando a la gente, va a terminar siempre pensando en sí mismo, queriendo excusarse. Lamentablemente el mal testimonio te hace una persona muy poco creíble o sin nada creíble. Siempre estará buscando al enemigo para desacreditar. ¿Eso es verdad? ¿Cómo se previene? Dando buen testimonio. Dios muestra su gracia. En este sentido, muchos dicen en la iglesia, no, pero la asamblea decidió que esta persona es pastor, tiene dones, tiene talento, la gente lo elige, la gente lo sigue, es una persona que tiene llegada, carisma, mirá lo que sabe. ¿Tanto va a importar lo que diga el mundo? Bueno, vamos a explicar una cosa. El rey ha hablado. Nosotros no tenemos, en el funcionamiento como bautistas tenemos un funcionamiento democrático, sí. La iglesia confirma y elige a los pastores, pero nosotros en realidad estamos bajo un gobierno monárquico. Nos gobierna un rey, el Dios Altísimo, y Él ha hablado. Y si Él dice que se debe tener buen testimonio delante de los de afuera para no caer en el lazo del diablo, no caer en descrédito, eso se debe hacer sin cuestionar. El rey ha hablado y se hace eso y punto. Porque con nuestras maneras Dios da gracia, pero no es flexible. Dios te da gracia para que entres en su voluntad. No es flexible para que vos hagas lo que quieras. Dios quiere usar vasos limpios, no sucios. Si se cae en descrédito, y esta gente, ¿qué es lo que muestra? Se muestra un Dios impotente para transformar a sus seguidores. El evangelio sería un mensaje irrelevante. Lazo del diablo, querer vindicarse como pastor, justificarse todo el tiempo. Y está la posibilidad de que caigan viejos pecados. Esto es para prevenir. No elegir a pastores, a personas de mal testimonio, es la forma de prevenir esto. Puede tener mucho talento, pero si su testimonio no es bueno, no califica. Con todo el dolor del alma, hasta que no sea cambiado, y aparte si tiene mal testimonio, no estamos hablando que el mundo siempre va a odiar al cristiano. Pero si dar lugar con pecados reales, mala reputación real a tu vida, hay algo que está pasando que debe tratar con tu corazón. Aun si tenga dones y carisma, la gente lo siga, este requisito no puede dejarse de lado. La iglesia no puede pasar por alto este punto. Vuelvo y reitero, el que es el rey ha hablado y esto no es democracia. Así la asamblea en la iglesia haya aprobado un pastor, si no tiene buen testimonio, Dios no lo aprueba. El tema no es que Dios te use, fíjate cómo Dios lo usa, sino es que Dios te apruebe. No tiene que ver con el valor o la dignidad de la persona. Es que Dios dijo esto y no se discute. No hay que ser rebeldes a Dios. Hacer lo contrario, o sea, poner de todos modos a una persona por sus talentos, es decirle a Dios, vos te equivocás, ahora déjame, fuiste muy extremista vos, déjame que yo lo voy a hacer, yo lo soluciono. Es un acto de soberbia, de orgullo, decirle a Dios que vos hacés mejor las cosas, y ahí es donde ofendemos al Señor. ¿Qué nos queda como aplicación a todo este texto? Terminando. ¿Por qué es necesario el cumplimiento de estos requisitos? Es para instruir al liderazgo de la iglesia, porque la iglesia debe cumplir su esencia, es columna y baluarte de la verdad, sabiendo que siempre serán hombres falibles, sobre los cuales son llamados a cumplir una misión divina. Por eso se debe orar por estos obreros. Serán los que cuidarán, alimentarán y apacentarán a la iglesia de Cristo. Este es un principio del Señor. La razón es que este ministerio es continuar e imitar al gran pastor de nuestras almas, Cristo.
Él dejó el modelo de pastor. Otra aplicación. Fuimos diseñados para crecer en comunidad. Y Dios estableció el liderazgo que debe guiar al rebaño. No existe ese cristiano que dice, como los niños, no, yo puedo solo. Te caíste en la bicicleta, no, déjame a mí, yo puedo. Eso es de un niño. Fuimos diseñados para crecer en comunidad. A medida que crecemos, más reconocemos la hermosura del Evangelio reflejada en la comunidad del creyente. Uno debe tomarse muy en serio la membresía de la iglesia. Es donde se crece, uno se debe dejar instruir, guiar, aconsejar, exhortar, amonestar a la disciplina también de ser necesario, donde se pone en práctica la vida del creyente. No es andando como el llanero solitario, sino como ovejas que viven en un rebaño. Somos miembros los unos de los otros y Dios estableció liderazgos claros para honrar su nombre, para guiar a la iglesia del Señor. Guía a través de su palabra, pero no es para que yo leo la Escritura y me gobierno solo. No, Dios estableció claramente la estructura de liderazgo, como en Efesios 4. Dios estableció a pastores, estableció a apóstoles, a profetas, a evangelistas, pastores y maestros. Sabemos que el ministerio apostólico y profético son dones fundacionales que ya han cesado, el canon está cerrado y lo que debemos continuar son la obra evangelística en cuanto a las misiones y también tiene que ver el evangelizar, pero también habla de pastores y maestros. La función es pastor-maestro. Es el liderazgo que Dios dejó. O sea, no se puede decir, porque esa es una actitud de rebeldía quizá. Vivimos como ovejas de su rebaño, no como miembros, y somos miembros uno de los otros. Por otro lado, es tiempo de ejercer un discernimiento espiritual, pero no como una visión mística, que Dios establece pautas claras, visibles y comprobables. Esto sin dejar de lado el claro gobierno de Cristo y la acción del Espíritu Santo. Debemos orar para que Dios levante hombres con convicción, maduros y comprometidos con la obra del Señor. Dejar de ser niños, dejar de pedir todo para uno mismo y ver de qué manera puede ser útil al reino de Dios. No necesariamente en el pastorado, pero hay muchas otras áreas de servicio. Pero en la iglesia se debe aspirar a llegar a esta madurez. No por ser pastor, sino por ser cristiano. Si yo perdono y amo a alguien, es porque soy cristiano, no porque soy el pastor o porque quiero ser pastor. Si yo tengo paciencia, es porque como cristiano Dios me manda a ser paciente. Se ve ya esa madurez por cristiano. Vivamos para la gloria de aquel que lo merece, el Cristo resucitado. Finalmente, no te vayas hoy sin Cristo. Si entendés hoy que quizás no seas salvo, hoy es el día que el gran pastor de las almas, Jesucristo, dio su vida en la cruz del Calvario. Y hoy puedes venir en arrepentimiento y fe delante de Dios, rindiendo tu vida a Cristo, arrepintiéndote de tus pecados, confesándolo como tu único y suficiente Salvador y puedas tener salvación y vida eterna. De lo contrario, si hoy te vas sin Cristo, lo único que te espera es una horrenda expectación de juicio y de justicia de parte de Dios. Pero hoy puede ser día de salvación. Hermanos, dejo en este sentido, comparto este poema. No conozco al autor. Cuando Dios quiere transformar un hombre, penetrarlo tal vez hasta muy dentro, cuando quiere vaciarlo de un recio molde con miras a crear un gran modelo, cuando de todo corazón anhela ser de su escogido un hombre intrépido, de tal manera que se asombra el mundo, observa entonces sus procedimientos, sus métodos y las vías que emplea. Cuán rigurosamente hace perfecto a quien elige majestuosamente. Su martillo lastima en golpes recios y esos golpes divinos lo convierten en una plástica arcilla sin derecho a que el sabio Dios deba someterse. Y cuánto gime su alma en ese proceso levantando las manos suplicantes. Sí, Dios tuerce y doblega, pero es cierto que no destruye cuando el bien realiza. Él usa a quien ha escogido para esto, volviendo su alma tierna e impresionable, inclinándola al bien en cada intento para que su esplendor se manifieste. Dios sabe muy bien lo que está haciendo. Amén, hermano. Oramos. Amado Padre, te damos gracias por esta palabra. Gracias, Señor, que tú nos ayudes como iglesia a tener en cuenta estos requisitos. Tú sabes, Señor, mi oración, no solo que crezca la membresía, sino también, Señor, que debe haber, Señor, más pastores, debe haber más diáconos, debe haber, Señor, más maestros, maestras, debe haber, Señor, gente sirviéndote, Señor.
Pero gente que debe dejar, Señor, de ser niño, dejar de hacer las cosas de niño, dejar de hablar como niño y, Señor, volverse hombres, Señor, maduros espiritualmente, Señor. Señor, el anhelo es que haya más pastores, más consiervos, por ende habla más membresía, Señor, glorificate, para que podamos tener ojos atentos, no el corazón adormecido, fascinados con el carisma o con el don de las personas, sino realmente con un carácter formado conforme a la voluntad de Dios. Oro en el nombre de Jesús que tú des sabiduría a la hora, Señor Dios mío, de que tú quieras levantar, Señor, hombres aprobados para tu gloria, pero hombres sencillos, trabajados por ti, Señor, con pecados, con luchas, sí, Señor, pero hombres transparentes que buscan en honestidad, rindiendo cuentas, Señor, no queriendo trabajar para su propio reino, sino, Dios mío, siendo útiles, Señor, y también en sus familias. El acuerdo es fundamental en la familia. Si no hay un buen gobierno en la familia, si la esposa no está conforme, no da buen testimonio de él, no califica, Señor, pero ni siquiera como creyente, Padre. Por eso te ruego y te suplico, Señor, por las familias de esta iglesia, que sean familias fuertes, familias bendecidas, con un liderazgo de varones piadoso, un liderazgo amoroso, justo, temeroso de Dios, que enseñe, que sea comprometido, Señor, que sea un amoroso líder de sus hijos, un amoroso esposo y líder de su esposa, que sean buenos administradores de lo que Dios les da, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, bendecí a esta iglesia, bendecí, Señor, cada uno de los que estamos presentes y oramos por lo que tú traerás, Señor. Padre, afiánzanos en la verdad de tu evangelio, en la verdad de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.